Ayer hice un pequeño cortito sobre la NASA, ayer o antes de ayer, y, y explotó el video. Sí, fui provocativa, es cierto. Dije algo que para las generaciones de ahora es como muy insolente, ¿no? Decir que los seres humanos son zombies, que nos tienen atontados, que el cerebro está encogido. Pero eso no son juicios, son hechos lamentables, pero es cierto. Les comentaba que se, se, se ha declarado de que la nueva generación que se supone que viene de reemplazo a la generación que estamos envejeciendo, eh, no supera en inteligencia a la generación anterior, y eso es inédito. Se supone que cada generación se va poniendo más inteligente, adapta, inventa, es más creativa, pero esta generación no sucede eso, y lo estamos viendo. Si el tema de conversación, imagínense, hemos pasado 1, 2, 3 años ocupando energía y tiempo debatiendo qué es ser una mujer, cuál es la diferencia entre un hombre y una mujer. Y cuando esto se instala en la conversación pública y la gente joven no encuentra que esto es de patio para nosotros, ¿sí? El cuestionarse qué es un hombre o qué es una mujer, o que una mujer es un sentimiento, y tratar de separar la biología, es algo que antiguamente simplemente te lo trataban en un psiquiátrico. Y es la misma gente, estamos hablando de generalidades, ¿ok? Para poder hablar de estas cosas hay que hablar de generalidades, siempre hay excepciones. Es la misma generación que en su gran mayoría se burla de las personas que cuestionan la historia o el planteamiento de cómo es la realidad. Hay muy poca capacidad de raciocinio y de pensamiento. De hecho, en los comentarios de este video, mucha gente me pide argumentar, me pide fundamentos o preguntan si soy científica o no. Sobre todo en TikTok. En TikTok es como bien, muy masivo. Aquí hay algo que quiero destacar de un video que hizo mi amigo Guillermo Wood, que me encantó, porque el video, él en vez de hablar de la tierra plana y de dar los fundamentos que la gente quiere que te expliquen. Y habemos algunas personas que estamos en redes no para explicar las cosas, sino para incentivar a que el Homo sapiens se sostenga vivo. Y para que se sostenga vivo, el pensamiento necesita primero de la habilidad de cuestionar. Sin la habilidad de cuestionar, no hay uso de la lógica, de la razón, de un pensamiento crítico. Tampoco hay autonomía, la independencia, el tener la capacidad de discernir y darte cuenta. Obviamente que cuando uno es joven cuesta más, porque cuando uno es joven uno es más ingenuo, más inocente, todavía no tienes experiencia. Pero en la medida en que vas creciendo y vas viendo cómo funciona el mundo, y no el mundo en general, sino los seres humanos. O sea, que cuestionen si la NASA miente o no miente, cuando sabemos que el ser humano miente. ¿Por qué es tan terrorífico pensar que una agencia espacial va a mentir cuando hay millones de dólares de por medio? Bueno, mi amigo Guillermo Wood plantea en su video, dice que es importante que uno haga la autoobservación de plantearse por qué te molesta tanto cuando alguien cuestiona algo establecido, como por ejemplo la NASA, el viaje a la Luna o el SpaceX de Elon Musk, que por el caso es un poco lo mismo, pero con más, eh, digamos, más inversión en efectos especiales. ¿Por qué
defiendes? ¿Qué defiendes? ¿Qué modelo defiendes? ¿Defiendes un modelo? Cuando te dicen que la Tierra no es esférica, si hay algo dentro tuyo que te molesta y se indigna, ¿por qué te molestas? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que defiendes? Cuando uno defiende ideas de todo, naturalmente uno tendría que prender alarmas rojas y darse cuenta y decir, ¿por qué estoy defendiendo algo? Sea una religión, sea un país, una idea, uno puede estar claro en lo que uno sabe o en lo que uno no sabe. Pero de ahí a que te moleste que otra persona vea la realidad de manera distinta o que se atreva a cuestionar algo que viene desde arriba. Porque, seamos honestos, ninguno de nosotros puede corroborar la forma de la Tierra. Ninguno de nosotros puede corroborar de que fueron a la Luna o no. Lo único que nosotros tenemos para corroborar la realidad son los sentidos. Y los sentidos tienen un límite. Entonces ahí nos queda la razón y la lógica. Cuando tú dedicas tiempo a observar en un tema, a observar las distintas fuentes, a compararlas, ya sabiendo cómo es el ser humano, conociendo sus capacidades de manipulación, de mentira, cuál es la diferencia en un cuerpo cuando dicen la verdad y cuando dicen la mentira. Y eso va pasando cuando uno también está más grande y ha tenido experiencias. El cuerpo de una persona cuando miente da señales, a menos que sea un súper buen mentiroso, que también existen. Y sí, no es algo fácil salirse de la comodidad que da cuando los mayores, entre comillas, te dicen cómo son las cosas, cómo funcionan. Y lo hacen con tanta autoridad como para mandar a los niños a una educación y enseñarles cómo son las cosas. Los niños les enseñan desde muy pequeños. Lo primero que nos enseñan es la forma de la Tierra. Cuando en la realidad, si de verdad queremos educar, criar gente inteligente, lo primero que se debe enseñar a los niños es la observación, la comparación, el cuestionamiento, la corroboración, porque si no, son gente manipulable. Nuestra historia ha demostrado de que los seres humanos hace ya muchos siglos, pero por lo menos podemos hablar del último siglo, que es lo más corroborable, es absolutamente manipulable. Se habla de doctrina, del adoctrinamiento. El adoctrinamiento es con respecto a todo. Entonces, en ese video de la NASA que comentó, que fue cortito, por eso lo vio tanta gente también. Sí, es verdad, yo a veces hago videos cortitos diciendo algo bien duro, bien a la vena, o como dicen por ahí, poniendo un ají en el culo. Es para sacudir, porque en verdad pasa que hay un momento en que uno lo único que quiere es que se sacuda algo, porque el nivel de adoctrinamiento, el nivel de tonteras, si tenemos que usar esa palabra. Si a la gente le molesta que digamos que el ser humano está más tonto, está en serios problemas esa persona. Si a mí me dicen que el mundo está más tonto, lo primero que hago es observarme si yo soy la tonta también y trato de darme cuenta de si soy tonta o no soy tonta. ¿Y qué significa ser tonto? No tener capacidad de cuestionamiento. ¿Y por qué no estoy cuestionando? Entonces, lo primero es observarse uno. Para eso hago yo estos videos. Para que a ti se te sacuda algo y digas, a ver, sí, soy rebelde aquí, pero acá no. En esto confío, pero en esto no. Y para los que me siguen saben que yo lo que hago son reflexiones.
Y cuando hablamos de la tontera, podríamos decir que un aspecto de la tontera es querer todo masticado, no hacer esfuerzo alguno por descubrir, no tener la curiosidad de ir a descubrir, de esforzarse, de invertir tiempo, invertir energía, invertir atención en buscar, en descubrir uno, como los personajes de aventuras de antes. Así que si me preguntan si creo o no creo que la Tierra es redonda o es plana, primero, los que ya saben, yo no hablo de creencias, porque creer significa depositar una confianza ciega en algo que no tiene ninguna certeza. Yo no creo en la Tierra plana. Yo sé que no es esférica, es muy distinto. ¿Cómo es? ¿Cómo voy a saber yo? ¿Cómo vas a saber tú? Tenemos capacidad de elevarnos y elevarnos y elevarnos y elevarnos hasta descubrir si es como dicen, esférica. O aparte, hay un amigo que me dice, la pregunta interesante para cada uno de nosotros es ¿qué modelo defiendes? Porque si tú dices, ¡ay, la Tierra plana! ¿No? Que hay muchos que dicen la Tierra plana, pero qué estúpido, es como involutivo, vamos a volver al pasado. Primero voy a decir, el pasado de este presente era harto mejor. La gente pensaba. Para empezar, había buen gusto. ¿Han visto los edificios que existen? No sé, pues el Capitolio, la Torre Eiffel, el Club de la Unión de Santiago, el Club de Viña del Mar, el Club de no sé cuánto en Brasilia, en Argentina, en Buenos Aires, el Palacio de Gobierno de cualquier lugar, el Museo de Bellas Artes de México, las pirámides. Basta con ver la ropa de hace 100 años, todo era mucho más bonito. ¿Estamos mejor ahora? Donde antiguamente los faroles eran una obra maestra, ahora los faroles de la calle son una cosa ahorrativa, horrible. Había arte antes, así que cuando decimos volver al pasado, estaría harto más interesante, retornar a cosas del pasado. Me perdí un poco, tengo que tomar mate. mi mate floral. Que la gente también tiene. Es que no encontré mate orgánico, me compré un mate malito y le puse mucha menta. Estas son las flores del cedrón y le puse jengibre. Cuando hablamos de tontera, es esa incapacidad de cuestionar y de buscar y de tratar de darse cuenta del mundo en el que vivimos. Si nosotros vemos la música que reina, el arte que vemos en todas partes, es de una tremenda decadencia. Y que la gente no tenga la capacidad de tener conversaciones profundas. Eso es lo que estaba diciendo. De que uno puede ver como un signo de tontera, de esta baja capacidad intelectual, el querer todo masticado. Hay mucha gente que me comenta los videos, sobre todo en TikTok. Me dicen, mucho habla y no va al grano. ¿Qué grano? Si el grano es reflexionar, que es lo que falta en la casa. Es lo que falta en todas partes. Reflexionar, unir puntos. No ponerse a pelear o a defender ideas. Que eso no nos lleva a ningún lado. Por eso la pregunta es, ¿qué modelo defiendes? Bueno, este amigo me decía, ¿qué modelo defiendes? ¿El de la Tierra esférica? ¿O el de la Tierra esa con forma de dona? ¿O el de la... Porque hay varios modelos. Eso es lo divertido, ¿no? Que hay varios modelos del heliocentrismo. La NASA te muestra fotos de la Tierra esférica, pero con una esfera perfecta. Pero el Neil deGrasse, este señor que dice que es como un nuevo científico
de la astronomía y que le dan mucho, él dice que no, que es chata en los polos. Yo también había escuchado eso. Entonces, como dona, que tiene hoyo, no es es un esferoide. Pero si dicen que es así, científicos que son importantes, entonces ¿por qué muestran fotos de una esfera redondita? Para empezar, ya hay contradicciones. El que no ve esas contradicciones es porque está pegado mirando TikTok, mirando memes. Porque dedica su tiempo a ver Netflix y a ver películas y series y no indaga profundo. ¿Cómo no voy a decir y hablar y mencionar la palabra tontera, atontamiento o tontos en un mundo donde la gente ve un video de más de 1 minuto y medio y dice, pero señora, diga algo? Donde la gente no entiende lo que lee. La gente no lee. Imagínense, nosotros somos la primera generación de padres que estamos intentando que nuestros hijos lean y que en los colegios públicos les obligan a leer un libro al mes y no chequean que leen. Los niños terminan escuchando audiolibros y resúmenes del audiolibro. Le preguntan al ChatGPT, por favor, resúmeme el resumen de este libro. Sí, es apocalíptico. Y el verdadero apocalipsis está en que el Homo sapiens se está extinguiendo. Por eso hago estos videos así donde tomo mate y hago pausas. Si la pausa te desespera, hay dos cosas: o uno, o no tienes tiempo, que está bien, puedes ver este video en otro momento, o existe una ansiedad por obtener y consumir, ¿qué? Estamos en la era de la tontera. Y esto de la NASA yo le pongo en palabras lo que yo sé que mucha gente siente, que es verdaderamente una especie como de vergüenza ajena. Y dice, pero ¿en serio hay gente que todavía va a defenderme? Encima no es que crean, o sea, si uno puede disfrutar del mundo que la NASA te presenta. Bueno, está la NASA y también están las otras agencias espaciales, pues. Yo les recomiendo a los que dicen, pero quiero datos, Ramón Freire, acabo de ver que hizo un video en YouTube de la carrera espacial. Y se dio el tiempo de algo que yo no voy a hacer. A mí me gusta reflexionar y pensar. Él tiene paciencia, un cariño enorme por la gente que no cacha nada. Y hizo un video donde muestra imágenes que son chistes, ¿no? Se dio el tiempo de buscar las imágenes, los videos que la NASA presentó y no solo la NASA, los chinos, los rusos. Si nosotros nos educaron con la laica de un perro que fue al espacio y nos creímos totalmente. Obvio, pues en esa época no teníamos referencia de lo que era los efectos especiales. Nosotros nos criamos con Ultraman, ¿no? Que era un hombre vestido de robot con unas maquetas, con el stop motion. Me acuerdo de haber visto la película Furia de Titanes con Medusa stop motion, que eran prácticamente plasticina sacándole fotos y se movía así, y nosotros nos creíamos todo. Manimal, me acuerdo. Ese hombre que se transformaba en animal, como el Thriller de Michael Jackson, que era lo máximo. Entonces, con los ojos de hoy, observar lo que hizo la NASA, es tan fácil darse cuenta de cómo nos mintieron descaradamente. Es tan fácil que llega a ser nauseabundo. Entonces mucha gente evita encontrarse con una realidad tan macabra, decir, ¿realmente fuimos tan tontos? Y sí, pues, si la masa de la humanidad son como niños, es muy fácil inventarle cosas. Lo vimos 2 años donde nos inventaron una cosa ridícula y casi todo el mundo andaba respirando un plástico hediondo y reabsorbiendo su propia mugre con una mascarilla 2 años. Y la mayoría de la gente, sin ninguna lógica, le andaba diciendo al otro, al que no se había pinchado, que era un peligro. Pero si tú te pinchas para protegerte de algo, ¿por qué
Porque te asustas, pues si te pinchaste ya estás protegido. ¿O no? Si no, ¿para qué servía? Pero ni a eso llegó el raciocinio de la gente. Entonces estos últimos años ha sido, cuando digo burla, ha sido una burla a los que pensamos mucho o poquito, una burla, diciéndonos en la cara, la masa de la gente son zombies, están dormidos, no son capaces de razonar ni darse cuenta. Y lo terrible es darse cuenta cuando uno se duerme y uno dice, uy, caí, ¿te sacaron la vesícula? Caíste. A mi generación a todos nos sacaron, a mí no, pero la mayoría nos sacaron el apéndice, caímos. ¿Llegaste a la quimioterapia? Caíste. Terrible lo que estoy diciendo, pero es cierto. ¿Te pusiste los pinchazos? Caíste. ¿Usaste la mascarilla? Así creyendo que te iba a proteger de algo, caíste. Y todo esto debido aquí, porque dije también en ese video que se encogieron los cerebros. Eso es, biológicamente es así. En los años 70 hicieron la guerra contra las grasas. El ser humano moderno no dejó de consumir grasas animales, empezó a consumir aceites hidrogenados y el cerebro se ha encogido. Es un hecho, el cerebro se encogió. La gente que tiene Alzheimer, la gente que tiene esta cosa, ¿cómo se dice? Como que viven un poco olvidados, que no tienen todavía Alzheimer, pero están ahí. Senilidad le llaman, pero no tiene nada que ver con la vejez. La falta de atención, todos estos diagnósticos, estos síndromes de falta de atención, es un cerebro encogido, con menos capacidad, es una cosa ya biológica, y es producido. No es de mala suerte, es producido. El miedo que tienen las generaciones de los 70 años para arriba con respecto a las grasas y al colesterol es tremendo. Y muchos están tratando de regresar, pero con miedo, porque les dijeron, te tapa las arterias, que te va a dar ataque al corazón. La consecuencia es lo que tenemos hoy en día. Y después, el boom, mientras teníamos estos 2 años con la mascarilla, más encima de seamos veganos. Que pobrecitos los animales, Hay que investigar un poquito y conversar. Atreverse a escuchar a tu amigo conspiranoico. Y sí, pues si quieren fundamentos, pidan fundamentos o busquen los fundamentos en una conversación con aquella persona que tú quieres, pero que siempre ha sido medio rebeldón. Pregúntale. Y bueno, y dedica tiempo, pues. Si hay que estudiar, hay que mirar. La gente dice, ay, señora que ve documentales. No solamente ves estos documentales. Además, no son cualquier documental. Hay que buscar y buscar y buscar. No te vas a quedar con lo primero que te muestra YouTube. Hay documentales que no están en YouTube, que no están en las redes, que no están dentro del programa de Meta. Te tienes que meter en otras, en redes alternativas, y no solo documentales, textos. Ser inteligente requiere esfuerzo. Y hay que invertir. Así como la gente invierte en adoctrinarse. Que no se enojen, es verdad. Las universidades fueron creadas por los Rockefeller. Así es la cosa nomás. La verdad es dura, pero saber la verdad nos puede, no significa que la verdad nos hará libres, porque eso es bastante utópico. Hay mucha gente que llega a la verdad y lo único que le genera es que son crisis nerviosas. Entonces hay que aprender a estar en el sendero del guerrero, para que cuando la verdad te llegue a ti, no colapses. Porque la verdad no importa si es algo de afuera o algo íntimo. Saber que tu mujer o tu marido te ha engañado y tiene una doble vida, si no tienes un sistema nervioso, si no tienes cordura, si no tienes las técnicas de un sendero, como el camino del guerrero, que
es un sendero que ha permeado todas las culturas y que es muy antiguo y que tiene que ver con una lógica humana, entender la energía del humano, puedes colapsar. Y eso también es verdad, ¿no? Las verdades pequeñas, las verdades íntimas. Bueno, esto fue una reflexión. Ahora tengo que irme a que hoy una conversación con un estudiante por videollamada, donde hacemos esto mismo, pero con las temáticas de la vida de los estudiantes. Ya, ok. ¿De qué te estás dando cuenta? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que defiendes? Como una de las cosas que ha sucedido harto estos últimos meses con algunas estudiantes que están, digamos, que tienen familia y que están pasando por crisis y que no se están llevando bien con el marido y que piensan inmediatamente en la solución que nos han dado últimamente, ¿no? Divórciate, sepárate, sé independiente, logra tú. Y dentro de esto, de observar la realidad como es, de enfrentarse a la verdad, hay que ser despiadado con uno. Muchas de ellas se han dado cuenta de que ellas son las que estaban haciendo mucha queja, mucho berrinche, que no estaban desconformes con su vida, entonces eso sale para todos lados y cuando llega el marido, la pareja del trabajo se encontraba, en vez de encontrarse con un hogar tranquilo donde ellos puedan descansar, se encontraban con una mujer que quería quejarse de lo que le toca hacer, que es parte de un acuerdo, ¿no? Y ellas se han dado cuenta, estoy hablando de ellas porque son varias, y han rescatado sus relaciones con sus maridos, su familia, están madurando, están creciendo, es tan rico cuando tenemos estas conversaciones, el aprender a darse cuenta, porque darse cuenta es doloroso, no de lo que pasa con los demás, sino también primero con lo de uno. Porque, ¿qué sacas tú con criticar a la NASA o con criticar el sistema si tú no tienes ningún pudor en mentir o cambiar las historias para salir bien parado? Tiene que uno partir por casa primero, ¿sí? Bueno, yo les he dejado aquí en el perfil de todos mis, ¿cómo se llama? De YouTube, de Instagram, está un WhatsApp para quienes quieren entrenarse, quienes quieren aprender sobre la vitalidad, la energía, los mecanismos para darse cuenta de lo que uno hace y poder cambiarlo en la vida, cambiar hábitos y enfrentarse a la verdad y a la realidad sin colapsar, porque en verdad nuestro sistema nervioso ya de por sí está bastante golpeado con las antenas y con todo lo que pasa. ¿Cómo nos mantenemos en cordura y en salud? Que ojo, no es salud impecable, está difícil lo de la salud impecable. En estos tiempos estamos siempre lidiando con los venenos, ya sea mentales o físicos, biológicos. Bueno, ahí está el WhatsApp. Es solo para si tú te interesa el entrenamiento, el conversar conmigo. Ahí está el WhatsApp, me puedes contactar, ¿sí? Así que ahora me voy a una conversación con un estudiante. Que tengan lindo día. Nos vemos pronto.